El tema central de muchas semanas y muchos servicios informativos como este ha sido, por supuesto, la pandemia del COVID-19 en México y en el mundo. Y precisamente para ahondar justamente en este tema que es del dominio público y de otros asuntos, esta mañana nos acompaña en la vía telefónica de este programa de noticias Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional del PAN. Marco, bienvenido, me da mucho gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Antonio, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias, Marco. Pues temas interesantes de trascendencia nacional. Por una parte, la pandemia del coronavirus que no nos deja, por el contrario, la crisis sanitaria se acentúa, las contradicciones en el gobierno de México van y vienen, una cosa dice el presidente de la República, otra cosa dicen las autoridades de salud, en fin, es todo un relajo, por no llamarle de otra manera, lo que está pasando en este país y el problema cada vez peor. Ustedes, los panistas, los partidos políticos, tienen diversos puntos de vista que sin lugar a dudas le abonan bien a este país. Dicho con tus palabras, Antonio, es un relajo que cuesta vidas. Lamentablemente, el gobierno de México no hizo caso a las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud y no ha hecho caso hasta la fecha a las mismas, que pidieron que en México y en todo el mundo se hicieran pruebas y más pruebas. Y México está en los últimos lugares de los países en el número de pruebas que está realizando. Y en consecuencia, estamos en los primeros lugares de la alta tasa de letalidad que tenemos. Estamos hablando de una tasa de letalidad superior al 12%, al doble del promedio mundial. Lo que dice esto es que no hay una buena gestión, no hay responsabilidad, que está costando vidas, no hay detección oportuna y entonces la gente llega ya con cuadros muy complicados a los hospitales y ya está muy acreditado que cuando hay una detección oportuna de que tienes el coronavirus sin que tengas todavía saturación pulmonar, sin que tengas todavía un cuadro muy complicado de infección y por lo tanto de temperatura, puedes tener altísimas posibilidades de salir adelante. Pero cuando ya llegas con un cuadro tan complicado, pues ya simplemente llegas a que te pongan los respiradores, a terapia intensiva y tu probabilidad de éxito y tener vida ya es muy reducida. Esto ha costado vidas, la negligencia del gobierno, no haber querido y no querer a la fecha hacer pruebas, y no sabemos hasta ahorita quién ya estuvo contagiado y resultó asintomático y quién pueda estar contagiado ahorita y no está siendo atendido y entonces sigue contagiando o bien en breve va a estar en situación complicada de salud. Eso es el grave problema de la pandemia y aunado pues a la enorme crisis económica que tampoco han venido gestionando bien porque no se ha apoyado a los productores, a los pequeños negocios, no se ha ayudado a la gente que se ha quedado sin empleo y bueno, pues traemos una muy grave crisis económica también en el país, mucho más fuerte que en otros países. Así es, Marco, y en medio de toda esta pandemia, de este problema sanitario que nos sigue ahogando a todos los mexicanos, pareciera que no fuera tan importante o fuera poca cosa que las autoridades del gobierno federal están ya distraídas adelantadamente, anticipadamente en el tema electoral, en el tema del complot político. Caramba, yo no sé en qué mundo estamos, Marco Cortés, ustedes, tú como presidente del Partido Acción Nacional, la lectura que le dan a esto que está pasando. Y vaya, yo creo que este país no tiene ningún presagio positivo cuando se está hablando de política en medio de una pandemia mundial y nacional, ¿no? Y cuando lo hace el titular del Ejecutivo Federal, o sea, esto es realmente inaudito e inaceptable, que el presidente de la República se esté asumiendo el jefe de campaña de Morena, que esté hablando de política todos los días, denigrando a los partidos de oposición en México. Nosotros lo que le hemos pedido al presidente de forma reiterada es que nos convoque a un gran acuerdo nacional, a todos los sectores de la población, a todos los gobiernos, a todos los partidos, a todos, para lograr un gran acuerdo y juntos salir adelante de esta compleja situación. Pero el presidente tristemente no escucha, no se deja ayudar
y sigue manteniendo sus ideas aunque sean equivocadas. Y esto nos está costando, como ya he sostenido aquí, muchas vidas y muchísimos empleos. Así es. El presidente de la República propiamente, al hablar de el proceso electoral 2021, indudablemente a ustedes como partidos políticos los arrastra en este tema y ello motivó que en esta semana que está terminando, por supuesto, uno de los temas debatidos haya sido precisamente el próximo año de las elecciones federales. El Partido Acción Nacional ha hecho anuncios importantes, evidentemente metido ya en este tema, de cómo podría ser, cómo vendría su participación en el proceso electoral del próximo año, alianzas o no alianzas, coaliciones o no coaliciones, candidaturas, presupuesto y demás, todo esto. ¿Cuál es el espectro que ustedes han vislumbrado, Marco, en medio de todo este tema político electoral? Bueno, primero decir que es normal que a 2 meses y medio de que inicie el proceso electoral, los partidos políticos hablemos de cómo pensamos organizarnos, porque esto es algo que es inminente y eso es normal. Lo que no lo es que el presidente de la República todos los días en sus mañaneras esté hablando del proceso electoral, esté denigrando a los partidos de oposición en México, señalando a todos aquellos que de forma legítima y en un país democrático pueden organizarse. Entonces, dicho eso, nosotros lo que estamos teniendo como foco principal es buscar tener la mayor competitividad para poder construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, que nos permita reconducir la política económica, que nos permita asignar desde la Cámara de Diputados recursos para la prevención del delito, para el fortalecimiento del sector salud que fue debilitado desde el 2019, que nos permita impulsar proyectos de infraestructura muy específicos en todo el país, que detonen el crecimiento económico, que es algo que urge en este momento muchísimo. Es por eso que la apuesta es tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que permita corregir mucho de lo mal que se está haciendo ahora. Muy bien, finalmente, Marco Cortés, para terminar esta conversación contigo esta mañana en este servicio informativo, ¿qué opinión te merece que también, por si algo nos faltara en este país, en este tema de la pandemia gravísimo, todavía tengamos tiempo para estar desmantelando instituciones que se crearon con objetivos humanitarios, nobles, si tú quieres, quizás con algunos problemas, pero ahí está la consecuencia, ahora le tocó al CONAPRED? Lamentablemente, desde que llega este gobierno, se ha dedicado a desmantelar instituciones, se ha dedicado a quitar los contrapesos, los equilibrios, a tratarlos de construir. Y bueno, pues la intención nos la muestra esta imposición en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una militante morenista, cosa que está prohibida para quien es titular de la Comisión de Derechos Humanos tener militancia y haber estado en dirigencia de Morena, prohibido explícitamente, 1, 2, haciendo fraudes, porque no consiguieron los votos de la mayoría calificada en el Senado de la República y no les importó. Sí. De ese tamaño las cosas. Entonces, eso te refleja hasta dónde están dispuestos a debilitar todas las instituciones. Esta iniciativa reciente que se presentó en el Senado de la República por parte de Morena, Sí. en donde pretenden desaparecer a la COFESE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, pues te habla de nuevamente de debilitar los contrapesos, los equilibrios, las instituciones, y eso nosotros no lo vamos a permitir, y por eso es tan importante que el año entrante podamos tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para lograr equilibrio y contrapeso que es tan necesario en México. Correcto, muy bien. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, presidente del PAN, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y conversar esta mañana con nosotros aquí en las noticias de sábado de Grupo Imagen. Que haya buen día, Marco, y a seguirse cuidando en calidad de mientras. Muy buenos días y cuídense, por favor. Abrazos. Muchísimas gracias. Marco Cortés, presidente del PAN, aquí en las noticias de sábado de Imagen Radio e Imagen Multicast.